Amén, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Estamos ya entrando en nuestro tercer día de ayuno y oración. 21 días fortificados en la gracia, fortalecidos, fortificados en la gracia. Amén. Y durante estos días nosotros normalmente estamos haciendo los devocionales de Salmos. Pero como estamos en nuestro ayuno, estamos aprovechando para estos días ministrar más sobre las palabras que están siendo ministradas en nuestro ayuno. Entonces, hoy estamos entrando en nuestro tercer día de ayuno y oración. Y los temas que estamos ministrando es sobre ser fortificados en la gracia. Y ahí me gustaría, si usted está con su Biblia ahí al lado, que abra su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 6. Y vamos a leer la primera parte de Romanos 10, 6. Dice así: pero la justicia que es por la fe dice así. Solo esa primera parte ahí. Romanos 10, 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. Amén. Pero la justicia que es por la fe dice así. Algo, ¿verdad?, que vamos a estar ministrando aquí en el día de hoy es al respecto justamente de la justicia por la fe. Existen dos tipos de justicia, dice la Biblia, ¿verdad? Existe la justicia, la verdadera, y la otra justicia que no es la verdadera. O sea, la justicia verdadera, según la palabra, es la justicia por la fe. Y la Biblia dice que la justicia por la fe ella dice, ella habla. ¿Qué es lo que habla? Habla lo que la palabra del Señor existe, lo que la palabra de Dios dice. Y existe la otra justicia, que es la justicia propia, ¿verdad? La justicia propia es lo que la Biblia llama de ley, ¿verdad? De hacer por merecer, de nosotros querer merecer algo de parte de Dios en nuestra fuerza, en nuestro mérito, en nuestro comportamiento, ¿verdad? En hacer para conseguir el favor de Dios, esforzarnos en nuestras propias fuerzas, nuestro propio brazo, para conseguir algo de parte de Dios. Pero existe la justicia verdadera, que dice aquí Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe. Entonces la justicia verdadera es aquella justicia que es por la fe. ¿Qué es lo que sucede? Todas las veces que nosotros venimos delante de Dios y para pedirle algo, ¿verdad? Todas las veces que nosotros vamos a orar a Dios, vamos a pedirle algo a Dios, muchas veces corremos en el riesgo, corremos en el error de parar y mirarnos para nosotros mismos, ¿verdad? De parar para hacer una introspectiva, ¿verdad? Fijarnos en nosotros mismos si realmente merecemos algo de parte de Dios. Eso es el error que muchas personas caen, ¿verdad? Toda vez que vamos a orar, que vamos a pedirle algo al Señor, ¿verdad? Siempre viene ese pensamiento: ¿será que Dios te va a escuchar lo que estás orando? ¿Será que mereces que Dios te responda a eso que le estás pidiendo? Hay gente que no le pide cosas a Dios. ¿Por qué? Porque piensa que ella no merece. O sea, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios si yo no hice por merecer? Si yo no he orado lo suficiente, si yo no he buscado de Dios lo suficiente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que existe una justicia que es por la fe, ¿verdad? Y esa justicia por la fe ella habla, ella declara. Entonces, toda vez que nosotros venimos delante del Señor para orar, para pedirle algo, necesitamos creer en esa justicia, ¿verdad? ¿Cuál es la justicia? La justicia es lo que Cristo hizo en la cruz. Las últimas palabras de Jesús allí en la cruz es: está consumado. O sea, está todo hecho. ¿Qué es lo que está todo hecho? Aquello que Él vino a hacer. La Biblia dice que Él vino a hacerse maldición para que nosotros podamos ser bendecidos en Cristo. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos,
¿verdad? La Biblia dice que Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, ¿cuál es esa justicia propia? La justicia propia muchas veces es creer que nosotros merecemos o no que Dios haga algo en nuestra vida. ¿Verdad? Hay personas que ven la enfermedad, por ejemplo, como un castigo de parte de Dios. Algunos ven la enfermedad como una disciplina. No, Dios me está disciplinando porque yo fallé. Dios me está disciplinando porque yo no oré lo suficiente. Dios me está disciplinando porque en el pasado yo fui una mala persona. Entonces ahora estoy pagando las consecuencias a través de esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entender y hablar y declarar. Por eso es que nosotros todos estos 21 días estamos haciendo la declaración, ¿verdad? De la palabra del día, del devocional del día. Entonces, todos los días nosotros estamos leyendo un versículo y haciendo una declaración, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos declarando? Pablo decía allí, no me recuerdo bien si era, me parece que a los romanos, a los corintios, le decía allí en Corintios 4, 2 Corintios 4:3, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo estaba diciendo? Yo creí en qué, en las promesas de Dios. Yo creí en la palabra de Dios. Yo creí en aquello que Dios tiene para mí. Y como decía, muchas veces cuando nosotros entramos en la justicia propia, en el merecimiento, siempre estamos buscando merecer algo de parte de Dios, ¿verdad? Siempre estamos buscando tener una base para poder decirle, Señor, yo oré, ahora vos tenés que bendecirme. Señor, yo durante los 21 días yo ayuné, no fallé en ningún momento. Ayuné los 21 días a rajatabla, sí, del inicio al fin. Yo participé de las oraciones de 6:30 y participé de las oraciones de 22 a 22:30, ¿verdad? Dicho sea de paso que estamos orando en ese horario. Y ahí la persona ora, ayunó los 21 días, oró, y ahí la persona siente muchas veces que ella merece algo, ¿verdad? Y ahí dice, no, Señor, yo fui bueno, yo oré, yo ayuné, ahora tenés que bendecirme, ¿verdad? Está aplicando la justicia propia. La persona piensa que Dios lo va a oír porque yo soy bueno, porque yo merezco, ¿verdad? Es muy común, y a veces yo bromeo con los hermanos, muy común los hermanos decir, no, qué bueno, Dios te bendijo, vos realmente merecías. No, Dios te dio ese auto, realmente vos merecías. No, Dios te dio esa casa, pero realmente vos merecías. Dios te abrió la puerta a un trabajo mejor, que ganás mejor, en una posición más alta. Realmente, si hay alguien que merecía, sos vos, porque vos sos una persona trabajadora, esforzada, aplicada, estudiosa. Y normalmente ese merecimiento, a veces nosotros esas palabras, nosotros las decimos muchas veces casi que espontánea, ¿verdad? La decimos casi que sin pensar, ya vio, como que está automática, en modo automático en nosotros. ¿Por qué? Porque de cierta manera nosotros tenemos algo de ese merecimiento, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos que estamos bien, que oramos, que buscamos a Dios, sentimos que merecemos, que Dios tiene que bendecirnos. Pero cuando sabemos, ¿verdad? Cuando sabemos que no oramos lo suficiente esa semana, cuando de repente la iglesia comienza un ayuno como ese eh, que comenzamos, y de repente el hermano o la hermana falló y de los 21 días solamente consiguió ayunar 10 días, 5 días, los 21 días, y ahí la persona piensa, no, no merezco, o sea, fallé en el ayuno de la iglesia, ahí Dios que me va a bendecir si yo fallé. Entonces, esa mentalidad de justicia propia es la que nos impide recibir aquello que Dios tiene en nuestras vidas. Porque aquello que Dios tiene para nuestras vidas es por la fe. No es por lo que nosotros hicimos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Es apropiarnos de las promesas del Señor por la fe.
¿verdad? El versículo que vamos a hacer aquí al final, pensaba hacerlo al inicio, pero se me pasó, igual lo hacemos al final, ¿verdad? El versículo de hoy dice: en él tenemos todo, en él tenemos el sí y el amén, dice la palabra del Señor. Yo creo que lo tengo por aquí abierto, yo creo lo cerré, me parece. Pero sí, en él tenemos todas las promesas. Yo voy a ver si consigo abrirlo aquí, esa declaración. Y debemos tomar entonces esas promesas por la fe, por aquello que Dios nos dice, ¿verdad? Y ahí que lo que sucede, cuando muchas veces las personas ayunan, hacen del ayuno una moneda de cambio, ¿verdad? No entre usted en ese error de hacer del ayuno una moneda de cambio, porque estoy ayunando, ahora estoy más cerca de Dios, ¿verdad? Porque estoy ayunando, Dios me va a escuchar, estoy más próximo del Señor. Ahora todo lo que voy a orar, Dios me va a escuchar y Dios va a responder mi oración, ¿verdad? Muchas personas hacen ayuno queriendo hacer como un cambio, ¿verdad? Queriendo hacer del ayuno una moneda de cambio. O sea, yo le doy al Señor ayuno y Él me va a responder. Él se ve en la obligación, Él está obligado a responder mis oraciones, Él está obligado a responder mis objetivos personales, lo que le estoy pidiendo a Dios en este ayuno, porque yo estoy ayunando. Pero en verdad el ayuno no es una moneda de cambio. El ayuno no nos aproxima más del Señor, ¿verdad? El ayuno no nos acerca más, la barriga vacía no nos acerca más de Dios, ¿verdad? Porque nosotros no podemos estar más cerca de Dios de lo que ya estamos. Dios mora en usted, Dios habita en usted, ¿verdad? Lo que nos aproxima más de Dios es la sangre del Cordero, la sangre que fue derramada allí en la cruz del Calvario, es lo que nos aproxima más a Dios, no la barriga vacía, ¿verdad? El ayuno lo que nos hace estar sensible a la voz de Dios. Lo que el ayuno produce en nosotros es morir para mi carne, morir para mis deseos y vivir en el espíritu, ¿verdad? Fortificar mi espíritu, ya aprovechando la palabra que de nuestro ayuno, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios tampoco es ayuno. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Señor. ¿Y cuál es esa justicia? Esa justicia es la justicia que proviene de la fe, ¿verdad? ¿Y cuál es la justicia de la fe? Es la justicia de Cristo que fue colocada en nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el gran cambio del Calvario. ¿Cuál es el gran cambio del Calvario? En el Calvario, allí en la cruz, Jesús tomó nuestras maldiciones, tomó nuestros pecados, tomó nuestras culpas y las cargó sobre sus hombros. Y eso ya es una bendición, ¿verdad? Éramos pecadores y Él nos justificó. ¿Qué es ser justificado? ¿Verdad? Ser justificado es, somos libres de toda culpa. Antes yo era un criminal, antes yo era un pecador, antes yo merecía la muerte, porque la Biblia dice, el salario del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros merecíamos la muerte, merecíamos las maldiciones alcanzándonos, que ya nos habían alcanzado antes de conocer al Señor. Cuando el Señor entonces murió en aquella cruz, la Biblia dice que Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. Entonces Él tomó nuestra maldición, las cargó sobre sus hombros y nos hizo libre de toda maldición. Hasta ahí ya está todo bien, hasta ahí ya podemos decir gloria a Dios, aleluya, porque Él nos quitó toda la maldición, ¿verdad? Todo el tipo de maldición, toda escasez, toda miseria, toda enfermedad, toda pobreza, ¿verdad? Toda maldición, enfermedades hereditarias, todo eso Él lo tomó sobre sí, ¿verdad? Y nos hizo libre de eso. Hasta ahí ya sería bueno, pero Él no hizo solamente eso, Él tomó sobre sí nuestras maldiciones y nos dio lo que era de Él. Él tomó lo que era nuestro, maldición, pecado, consecuencia del pecado, y nos dio lo que era de Él. ¿Qué era lo que era de Él? Todo lo que Él tenía en Dios, todas las promesas del Señor. La Biblia dice que Él nos hizo herederos y coherederos.
fuimos hechos herederos y coherederos juntamente con Él. O sea, toda la herencia del Padre, ¿verdad? La herencia de Dios nos dio. Entonces en Él somos prósperos, en Él somos ricos, en Él somos más que vencedores en todas las luchas, en Él somos benditos, en Él somos sanados, en Él somos prósperos, en Él tenemos vida, tenemos justicia, tenemos paz, tenemos alegría. En Él podemos estar confiados. En Él somos libres de toda maldición hereditaria, ¿verdad? Que nuestros antepasados cargaron, toda enfermedad, toda consecuencia de los errores que cometimos. En Él fuimos libres porque Él hizo ese cambio. Amén. Él nos colocó, dice la Biblia, que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. O sea, la justicia de Él fue colocada en nosotros y nuestros pecados, nuestras maldiciones fueron colocadas en Él. Esa es la justicia de la fe, ¿verdad? Creer que fuimos colocados en Cristo, que la justicia de Cristo fue colocada en nosotros, ¿verdad? Eso es la gracia. Eso es lo que nosotros estamos ministrando en estos días. ¿Qué es gracia? Gracia es favor inmerecido, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios y Dios solo puede oír al justo. Dios solo puede oír la oración del justo, ¿verdad? ¿Y quién es el justo? La Biblia dice que el justo es Cristo, pero como nosotros fuimos colocados en Cristo, todas las veces que nosotros nos presentamos delante del Señor, ¿verdad? Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Cristo. Todas las veces que nos presentamos delante de nuestro enemigo, Satanás, Él no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo porque fuimos colocados en Cristo. Entonces, como los cielos están abiertos sobre Cristo, los cielos están abiertos sobre usted, ¿verdad? Cuando Cristo fue a ser bautizado, dice la Biblia que los cielos se abrieron y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cuando allí en el monte de la transfiguración, Jesús se presentó delante de Pedro, Jacobo y Juan, allí con Elías y Moisés. La Biblia dice que Pedro dice, Señor, ¿quiere que hagamos una enramada para ti? Y la Biblia dice que en ese mismo instante de los cielos se oyó una voz, hubieron truenos, relámpagos, temblor, y del cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oigan, a Él solamente oigan. O sea, los cielos estaban abiertos en aquel momento sobre Jesús, ¿verdad? Y los cielos están abiertos sobre nuestras vidas ahora porque nosotros fuimos colocados en Cristo. Amén. Eso es poderoso, saber que los cielos están abiertos sobre nuestras vidas, no porque merezcamos. Nadie puede venir delante de Dios sin merecer, ¿verdad? La Biblia de Jesús dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la única manera que nosotros tenemos de ir al Padre, de venir delante de Dios, de poder orar, poder pedirle, es a través de Cristo, ¿verdad? Y la Biblia dice entonces que ya fuimos colocados en Él. Entonces no es que Dios va a oír nuestro clamor por ser nosotros, o sea, Dios no va a oír mi oración porque yo soy Luis, ¿verdad? Dios oye mi oración porque yo fui colocado en Cristo, ¿verdad? Y cuando yo oro de acuerdo, en línea con la voluntad del Señor, ¿verdad? Estoy orando en Cristo, en la justicia que tengo en Cristo. Entonces, cuando me presento delante del Señor, el Señor ve a Cristo en mí, ¿verdad? Y es por eso que los cielos están abiertos sobre nuestras vidas. Como dijimos, no es por nuestro merecimiento, no es por nuestra justicia, porque por nuestra justicia nunca iríamos a conseguir nada de Dios, ¿verdad? Si no fuese porque Dios oyó, ¿verdad?, el clamor de Jesús, si no es porque Dios oyó el clamor, ¿verdad?, nuestro clamor y nos colocó en Cristo, ¿verdad? Cristo vino a ser nuestra justicia porque Él obedece. La Biblia dice que en la antigua alianza, antiguo pacto, las personas para ser bendecidas por Dios, y eso lo encontramos allí en Levítico, en Deuteronomio 28, las personas para ser bendecidas por Dios tenían que hacer algo. O sea, la única manera del pueblo, de las personas ser bendecidas en el antiguo pacto era cumpliendo la ley. Todas las veces que el pueblo obedecía la ley, Dios los bendecía.
Pero había un pequeño problema y es que nadie conseguía cumplir la ley. Porque la Biblia dice que si fallásemos en un solo ítem, si fallásemos en un punto solo de la ley, ya seríamos maldecidos por causa de la ley. Y la ley en sí no eran solamente los 10 mandamientos. La ley tiene más de 400, no recuerdo si es 460 mandamientos dentro de lo que es la ley. Entonces, si fallásemos en un solo punto de esa ley, ya seríamos maldecidos, ya fallamos para el resto de la ley y no éramos bendecidos por Dios. Pero la Biblia dice que Dios hizo un nuevo y mejor pacto. Y ese nuevo y mejor pacto fue en Cristo. ¿Verdad? Ese nuevo y mejor pacto, esa nueva alianza, ese nuevo pacto, fue Dios enviando su único Hijo para cumplir todos los mandamientos, toda la ley en nuestro lugar. Cristo vino, cumplió todos los mandamientos y por causa de Cristo cumplir todos los mandamientos que nosotros somos bendecidos ahora. Por causa de Cristo cumplir todos los mandamientos que ahora nosotros somos aprobados delante de Dios. Porque ahora sí Dios nos bendice porque fuimos colocados en Cristo, no por nuestro merecimiento, sino porque Cristo obedeció. No por nuestras obras, sino por las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Y usted puede decir, no, pero todo eso ya lo hemos dado en los cursos de madurez. Todo eso ya lo hemos dado en el curso de consolidación. Todo eso es lo que estamos oyendo casi siempre en los mensajes. Yo ya sé eso, ya escuché eso, ¿verdad? Pero nuestra intención en estos días no es traerle una revelación que nunca nadie dijo. Nuestra intención en estos días es reafirmar, ¿verdad? Nuestra intención en estos días es reafirmar en su corazón y en su vida estas llaves, ¿verdad? Para que usted pueda ser fortalecido en la gracia del Señor. Estas palabras que son llaves porque tienen que ver con la gracia de Dios, que es el favor inmerecido sobre nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender que ya fuimos colocados en Cristo y que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Amén. Entonces no va a ser, como dijimos, por nuestra propia justicia. Es porque Dios, para Dios no tiene nuestra propia justicia. Para Dios no tiene ningún valor. La Biblia dice que nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia. En otras palabras, nuestra justicia para Dios no tiene ningún valor. Pero si creemos en la justicia de Cristo, que nos fue dada a nosotros, ¿verdad? Si creemos en la justicia de Cristo, ahí sí, ¿verdad? Podemos venir delante de Dios confiadamente. La justicia de Cristo, que es por la fe, leímos aquí en Romanos 10:6, pero la justicia que es por la fe, habla. La justicia de Cristo, que es por la fe, produce en nosotros fe. Cuando usted viene delante de Dios para pedirle cualquier cosa, cuando usted viene delante de Dios para orar, pedir, clamar por esos objetivos que usted tiene ahí, que durante esos 21 días usted va a estar orando, cuando usted viene delante de Dios a clamar, interceder por esos objetivos, ¿qué es lo que sucede? La justicia que es en Cristo, que es por la fe, produce fe, ¿verdad? La justicia propia, ella produce desánimo. Todas las veces que usted va a orar, va a pedirle algo al Señor, y usted se mira para sí mismo, si usted es merecedor de algo, eso desanima. ¿Por qué? Porque cada vez que miramos para nosotros, vamos a ver fallas. Todas las veces que miramos para nosotros, ¿verdad? Nunca vamos a creer, ¿verdad? Que merecemos algo, porque siempre constantemente estamos fallando y no somos merecedores. Pero cuando colocamos nuestros ojos en Jesús, la Biblia dice, puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando nuestra mirada, cuando nuestra justicia está en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él pagó, en lo que Él cumplió en aquella cruz, nuestra fe aumenta, ¿verdad? Cuando venimos delante de Dios, dependiendo de la justicia que es por la fe, tenemos más fe todavía para creer,
porque Él nos dio todo. Él nos prometió que en Él tenemos todo. Amén. Dice así, allí, lo que ya lo leímos, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que está escrito es la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y el oír el mensaje de la palabra de Dios, no cualquier palabra, no es toda la Biblia, ¿verdad? Porque hay mensajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, que son mensajes de condenación. Pero todas aquellas palabras que salieron de la boca de Cristo, ¿verdad? Todo lo que es las promesas del Señor, todo aquello que hace parte de la nueva alianza, el nuevo pacto, las promesas del Señor que están en Cristo, en su justicia. Amén. Entonces, que en estos días nosotros tomemos esos objetivos, aquello que usted está clamando, abra su boca y comienza a declarar, comience a profetizar, comience a agradecer, comience a declarar que el Señor ya hizo en su vida, que el Señor ya le dio, porque no es en nuestra justicia, sino en la justicia que está en Cristo. Amén. Me gustaría en este momento hacer la declaración con los hermanos, ya para finalizar aquí. Dice allí en 2 Corintios, que es la declaración del día, estamos entrando en nuestro tercer día de ayuno, dice así, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas, a ver si 2 Corintios 1:20, dice así, segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas de Dios en su vida son sí y amén en Él, para la gloria de Dios. Crea, declare que cada una de las promesas de Dios para su vida son en Él sí, amén. Amén. Y vamos a hacer la confesión, si usted está del otro lado ahí, que no la hizo todavía, si quiere hacer, vamos a hacer la confesión juntamente conmigo. Declara así, juntamente conmigo. En Cristo Jesús fui hecho hijo de Dios, y por ser hijo tengo identidad, nombre y herencia. Todo lo que es de mi Padre es mío por la fe. Puedo usar de la autoridad del nombre de Jesús para conquistar. Puedo usar de la autoridad del nombre de Jesús para conquistar. Tengo mentalidad de vencedor y no de esclavo. Las promesas de mi Padre son buenas. Él tiene el sí y el amén. Y por la fe puedo vencer todos mis miedos y enemigos. Soy hijo, soy heredero. Amén. Que el Señor lo bendiga, tenga un día bendecido. Nos vemos mañana nuevamente a este horario con un devocional más en estos 21 días de ayuno y oración. 21 días siendo fortificados en la gracia. Amén. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana. Que pasen bien. Bendiciones. Chao, chao. Claudia, Jessy, Cristiane. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Chao, chao.